¿cómo estás? Buenos días. Espero que estés muy bien, que el Señor esté bendiciendo tu vida, tu trabajo, tu familia, como siempre lo hace, y que tú estés consciente de que estas cosas están sucediendo. Hoy tenemos una palabra hermosa, una palabra buena, una palabra que se llama Cristo me hizo santo. Cristo me hizo santo. Y a veces nosotros llegamos a pensar, híjole, ¿cómo crees? Pues si yo tengo tantos errores, ¿cómo crees si yo tengo tantas situaciones que me hacen indigno o indigna? Pero Cristo nos hizo santos. Y vamos a platicar un poquito de este tema, vamos a platicar un poco de esta idea. Vamos a leer primero en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29, que dice así la palabra de Dios: porque a los que antes escogió, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Después vamos a leer otra porción en Efesios 1:4, y dice así la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así, y vamos a leer una tercera porción, es en el capítulo 7 de Segunda de Corintios, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Dios, dice la palabra, nos ha hecho santos. Dice Efesios 1:4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos. Y ahorita, fíjate, hace unos minutos antes de empezar a prepararme para el devocional, estaba trabajando con mis plantas. Me puse unos guantes, de estos guantes de látex muy delgaditos, para no ensuciarme las manos. Y empecé a trabajar con la tierra. Tenía que vaciar la tierra de una maceta a otra para mezclarla con algunas cosas que son importantes ponerle a la tierra para que sea buena. Pero bueno, el caso es que empecé a mover la tierra, y de repente empecé a sentir que había tierra en mis uñas, adentro, entre la uña y la carne. Y dije, pero si traigo guantes. Y entonces vi que el guante, sobre todo el de la mano derecha, se había roto, tenía unos espacios rotos por donde estaba entrando la tierra. Entonces ya mis uñas tenían tierra y mis dedos tenían tierra pegada encima. Y justo hoy toca este devocional sobre ser santos, sobre ser limpios y limpiados. La voluntad de Dios es que seamos santos, y a lo mejor Él nos pone unos guantes de látex, o nosotros nos queremos poner unos guantes de látex para no ensuciarnos con la mugre, con la tierra. Pero llega un momento en que nos ensuciamos. Somos seres humanos, somos personas que viven en este mundo, somos espíritus que viven en una carne. Y entonces, pues se nos acaban ensuciando las manos. Si no nos descuidamos un poco, aun cuando nosotros voluntariamente nos hayamos puesto unos guantes de hule o de látex, al final se nos acaban llenando las manos, y si nos descuidamos, hasta los brazos, la cara, de tierra, de mugre, de cosas que no son buenas para traer en las manos, ¿no? Tú te puedes imaginar que la tierra tiene elementos que son muy buenos para las plantas, pero seguramente no serían buenos para que yo me los comiera, ¿verdad? Seguramente hay bacterias buenas para las plantas, pero no buenas para mí, para ser un ser humano. Y
Si yo dependiera solo de esos guantes ya estarían rotos y mis manos estarían llenas de tierra. La ventaja en este mundo, en este momento, tú que me estás escuchando, es que el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha sanado. Él nos conoció desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Y antes de que fuéramos puestos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos puso en este lugar en el que sabía que nosotros lo íbamos a recibir, y por eso nos escogió para que seamos sus hijos. La voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos limpios, que no haya tierra, que no haya mugre, que no haya bacterias en nuestras manos, en nuestros brazos. Pero a veces caemos, a veces llegamos a este lugar en donde volvemos a caer, pero el Señor nos hizo en la imagen de Cristo, nos hizo en la imagen de Cristo en la que Él fue hecho santo, en la que Él es santo desde toda la eternidad. El Hijo es santo desde toda la eternidad. Disculpa, Él fue hecho, no fue hecho, Él es santo desde toda la eternidad, desde antes de que empezara el mundo. Él era santo. Y esto de la santificación, de la limpieza, es un don, pero también es una tarea, también es algo que nosotros tenemos que buscar como un propósito, como algo que necesitamos hacer en nuestra vida. Entonces, por eso es que cuando te vas a ir a meter a donde hay suciedad, porque vas a ir a buscar, hablar de la palabra de Dios, pues te pones tus guantes y te metes ahí y buscas a esas personas que son, no guantes de boxeo, no, ten cuidado, no estoy diciendo eso, te pones guantes para no contaminarte, pero puedes llegar a contaminarte. Y el Señor te va a dar todo lo que necesitas para llegar ahí y en esa obediencia llegar a ser limpio. El Señor también nos busca que nosotros mismos hagamos cosas para estar limpios. Por eso, bueno, pues yo fui, me lavé las manos, te enseño mis manos, ya no tienen tierra, ya no tienen mugre. Y después inclusive me lavé el cabello y con eso se acabó de salir la tierra de mis manos. El Señor está listo y preparado para darnos esa santidad que Él quiere para nosotros. Somos llamados a ser santos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, y somos responsables de mostrarle al mundo esta santidad perfecta que el Señor tiene para sus hijos. Sabemos que el Señor nos dio esta santidad y que nosotros lo que tenemos que mostrarle al mundo es esa santidad. Tú tienes que mostrarle al mundo tus manos que han sido limpiadas, que ya no tienen tierra, que ya no tienen restos de planta, que ya no tienen restos de ninguna cosa. El Señor te ha hecho limpio, el Señor te ha hecho santo con su palabra que dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ahí están las manos limpias en este momento, pero eso no quiere decir que no se vuelvan a ensuciar. Y yo tengo la obligación, la responsabilidad, el llamado a que cuando estas manos se vuelvan a ensuciar y antes de llevar estas manos a la boca, antes de darle de comer a alguien más, tengo que limpiar mis manos, tengo que tener las manos bien limpias. Tengo que tener el corazón limpio y entregarle a mi Señor toda la impureza que yo haya cometido, acercarme al trono de gracia, pedirle a mi Señor que me perdone confesando mis pecados, porque perdóname no es automático. La palabra dice que si tú confiesas tus pecados y te volteas al Señor, Él limpiará tu maldad. No dice que Él ya limpió tu maldad y que tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Entonces, regresando, yo tengo la obligación, el llamado a ser santo,
a ser santa, a llevar la palabra del Señor con unas manos lo más limpias que yo pueda tenerlas, no nada más en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas de Jesús, en las fuerzas del Espíritu Santo. Y por eso es que necesito seguirme llenando, seguir recibiendo la llenura del Espíritu Santo, perfeccionar mi espíritu con la ayuda del Espíritu Santo, pedirle al Señor que me siga haciendo limpia, que me siga haciendo santa a sus ojos, para que yo pueda llevar al mundo esta visión de que yo estoy transformada o estoy siendo transformada día con día, minuto con minuto, si yo permito que el Espíritu que está adentro de mí, el Espíritu Santo, me vaya transformando, si yo pongo todo de mi parte, si dejo de hacer las cosas que no convienen, si me pongo a estudiar su palabra con cuidado, si busco al Señor en oración, si busco espacios para ayunar. No necesariamente tienes que ayunar de comida, puedes ayunar de malas palabras, puedes ayunar de cosas que te hacen daño en tu cuerpo, como las sodas, como los refrescos que les decimos en México. Puedes ayunar de Facebook, después de ver este devocional, decidir que no vas a ver nada en Facebook hasta el día siguiente. Puedes ayunar de muchas cosas y ocupar ese tiempo de ayuno, ese tiempo de cercanía con el Señor, para que el Señor siga limpiando tu corazón, siga limpiando tus manos, y puedas entonces ofrecer alimento a otras personas con unas manos limpias, con unas manos que no tengan esa suciedad del mundo. Queremos ser irreprochables en nuestra conducta. Así debe ser la conducta de un cristiano, irreprochable, para presentarnos delante de los demás como un ejemplo de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y de lo que Jesús hace en las vidas de los demás. Recuerda, fuimos hechos a su imagen. Hace unos días hablábamos de eso, de cada vez irnos transformando en la imagen de Jesús. Y la palabra dice en Primera de Pedro: sean santos como yo soy santo. Él nos está llamando a ser santos, a dar una imagen, no nada más la imagen de afuera, sino la imagen de adentro, a dar un comportamiento, una conducta congruente, que nuestros pensamientos coincidan con lo que decimos con nuestra boca, y que nuestras acciones coincidan con lo que pensamos, siendo limpios, porque ya hemos sido limpiados por Jesucristo nuestro Señor. Él, quien es puro y es santo, ya nos limpió, pero nosotros seguimos siendo llamados a seguir limpiando y a seguirnos acercando, a pedir perdón cuando cometemos errores, cuando dejamos de hacer cosas que son importantes, cuando no obedecemos al Señor, cuando nos dice haz esto o deja de hacer esto otro. Nosotros queremos ser ejemplo, queremos llegar al mundo con esas manos limpias para entregar al mundo a Jesucristo, siendo un buen ejemplo de un cristiano. Y a eso es a lo que nos está llamando el día de hoy esta palabra, hermano, hermana, que nos está dando el Señor. Y yo le doy gracias por ello a nuestro Dios y a nuestra bendición, que es Jesucristo. Oramos. Dios bendito, todopoderoso y eterno, gracias Jehová, gracias Yahweh, gracias mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has limpiado, Señor, porque tú nos has quitado para podernos presentar delante de ti sin mancha, sin suciedad. Señor, te damos gracias porque tú veniste, Jesús, a la cruz en el Calvario, y al derramar tu sangre, al morir en esa cruz y resucitar,
o que el Señor te resucitara, el Señor nuestro Padre te diera la nueva vida. Señor, tú veniste y nos diste esa limpieza, nos liberaste, nos abriste un corazón nuevo, Señor, para entregar este corazón completamente a ti y a nuestros hermanos. Y te damos gracias, Señor, por eso, y nunca dejaremos de estar agradecidos por esta limpieza santa que tú has traído a nuestra vida. Hoy, Señor, nos estás recordando que seamos santos como tú eres santo. Y, Señor, yo te bendigo y te doy gracias por este recordatorio y te pido que pongas en mi corazón y en el corazón de aquellos que están viendo este compartir de este devocional, que pongas un deseo, unas ganas, una sed, una hambre de ser santos, de llenarnos con tu palabra, de llenarnos con tu espíritu, de sentirte en todo momento y en todo lugar para poder dar un testimonio bueno, un testimonio agradable, un testimonio santo a las personas que están a nuestro alrededor, y para que podamos seguir, Señor, construyendo la iglesia que tú estás esperando que construyamos para la segunda venida de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, mi Señor, y te pedimos toda la fortaleza de tu Espíritu, toda la obediencia que necesitamos, toda la santidad que necesitamos para seguir caminando en esta tierra hasta que tú nos llames, y seguir sembrando semillas en tierras que tengan fruto, que puedan ser fértiles, mi Señor, para que esas semillas en su tiempo den el fruto que tú necesitas que esas semillas den. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendito y poderoso nos permite una vez más estar aquí contigo. Hoy es 22 de octubre y hoy estamos delante de ti como Misión Cristiana Incluyente, delante de Dios, caminando esta vida, buscando esa santidad para poderla compartir con las demás personas, siempre bajo el cobijo del Espíritu Santo, quien es nuestra guía, quien es nuestra bendición y a quien buscamos en todo momento. Gracias porque estás con nosotros. Te invito a todas nuestras actividades. Recuerda que tenemos grupos pequeños en donde hay mucho crecimiento, en donde hay compañerismo, en donde hay coinonía, este espacio en el que podemos interactuar y retroalimentarnos y orar unos por otros. Y eso sucede en los grupos pequeños. Entonces yo te invito a que busques un grupo pequeño y te unas a cualquier persona que esté participando en un grupo pequeño. Tú pregúntale cómo le está yendo, qué está pasando, qué tanto está aprendiendo, y tú vas a ver las bendiciones que el Señor está haciendo a través de estos grupos pequeños. Escríbenos, mándanos un mensaje por cualquiera de nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde quieras. Tenemos ya todas las redes sociales y estamos aquí listos para darte la información de los grupos pequeños e incorporarte a nuestra familia conforme tú lo vayas deseando, conforme el Señor te vaya atrayendo con lazos de amor. Dios te bendice y te llena de su paz. Nos vemos aquí pronto en un devocional más o en alguna otra actividad. Cuídate mucho. Bendiciones de lo alto.